Hace unos momentos, doctor Isaac de Paz, que las fuerzas alrededor del Poder Judicial se mueven para proteger los intereses, lo que suponemos, los intereses de la élite. Hace unos minutos, el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, anunciaba pues lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, lo que ya suponemos que va a ocurrir, la promoción de un juicio de amparo. Él le dice amparo para apoyar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la Corte afectados por la supresión de los fideicomisos. Esto se puede convertir en una guerra jurídica, pero sobre todo se puede convertir en la guerra de interpretaciones de las leyes. Y ya sabemos que quien lleva mano en la interpretación de las leyes es el Poder Judicial. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, definitivamente la interpretación hegemónica la ha tenido el Poder Judicial y la Suprema Corte en particular, y ha sido una interpretación a modo, muchas veces obsequiosa y parcial, sobre todo Luis Guillermo y Víctor, yo creo que también lo recuerda Luis Enrique y el público, que en las épocas de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, había una visión en la Corte respecto de las decisiones presupuestarias y las decisiones económicas que intocaba, que mantenía estática la política presupuestaria, que no se atrevía a cuestionar la política presupuestaria, que decía que era una facultad soberana del Estado, sustentándose en el artículo 25 constitucional, y que por lo tanto no era sujeta de judicialización. Así lo dijo, entre otros casos, en las solicitudes de consulta popular que planteó en su momento el grupo político que apoyaba al presidente López Obrador y que intentó revertir la reforma energética, y la Suprema Corte echó para atrás el procedimiento de consulta. Dijo que era la pregunta contraria a la Constitución. Es decir, la pregunta era algo así como: ¿estás de acuerdo en que exista inversión privada en materia de recursos energéticos, hidrocarburos y minerales? Y la Corte a eso le pareció sumamente intrusivo en la política presupuestaria, en la facultad soberana del Estado. ¿Por qué hago este comentario y este recuerdo de qué dijo la Corte? Porque el ministro en retiro, José Ramón Cosío, está planteando que va a proveer un amparo para apoyar los derechos laborales. Pero si estos fideicomisos no tienen que ver con los derechos laborales, o sea, no tiene nada que ver los derechos de los trabajadores, el pago, el estipendio, su salario está garantizado, no se les están reduciendo vacaciones, ni pues sus días de descanso, ni se les está reduciendo su aguinaldo. También deberíamos de reducirles su aguinaldo, pero bueno, eso es otro boleto a los ministros, ¿no? Pero no estamos hablando de una decisión, insisto, que esté fuera de la Constitución. Pues no va a proceder ese amparo, no procede, no existe el amparo contra el presupuesto, para acabar pronto, no existe una acción de amparo en contra del presupuesto público. ¿Por qué? No, pues si no sería una guerra, como tú dices, Guillermo, una guerra sin fin, porque entonces yo me voy a amparar, yo, Isaac de Paz, porque no le dieron suficiente dinero a mi universidad y mi universidad no me quiere aumentar el sueldo, o me voy a amparar porque no le dan dinero a mi universidad para que me paguen un viaje a las Bahamas, un viaje académico. o que no me paguen la comida en un restaurante de la Ciudad de México o en La Marquesa, ¿no? Más bien, que es donde me gusta. Y me voy a pagar por cualquier cosa. O sea, es absurdo. Pero no, yo creo que no es una guerra nueva, Luis Guillermo, no es una crónica de una guerra anunciada. Yo creo que es parte de hecho, el Poder Judicial en el 2018, cuando todavía no era presidente formalmente hablando, López Obrador, cuando ya había empezado la legislatura, promovieron como unos 7,000 amparos contra la ley de remuneraciones. Ni siquiera les habían descontado un centavo, medio centavo partido a la mitad, y ya se estaban amparando. Una tarde promovieron 500 amparos en el
segundo circuito en Toluca. Entonces, ¿qué poder judicial necesitamos? Y voy a contestar esta pregunta, aunque no me la hiciste. Uno de contexto social, o sea, un poder judicial consciente de las desigualdades en México. Necesitamos jueces de contexto social. Eso incluso lo escribe el señor ministro Pardo Rebolledo. Le estoy hasta copiando su frase. No sé por qué a veces hay una disociación entre lo que escriben y lo que expresan y lo que piensan. No sé entonces cuál es el pensamiento a veces de la Corte. Porque si tú los vieras escribiendo lo que publican, vamos, dice uno, oye, estos hombres justos, o sea, necesitamos más de estos, ¿no? Para la Corte. Pero luego en sus acciones hay una disociación terrible y creo que no se les está quitando nada absolutamente. Yo lamento que haya tanta desinformación, que los colegas salgan a la calle, cuando muchas veces esos mismos trabajadores del Poder Judicial se burlan de la gente que protesta fuera de los juzgados. Muchas veces se burlan de, ay, ¿para qué vienen aquí a protestar afuera de la Corte? ¿Para qué protestan afuera del juzgado de amparo? Y ahora mira cómo es el karma en esta vida, que ahora ellos están protestando. Pero insisto, no, esta guerra judicial, esta batalla que anuncian, pues no va a llegar a ningún lado, porque no son sujetas esas decisiones de justiciabilidad. Aunque alguien me diga, es una facultad de la Corte. No es una facultad de la Corte darse su presupuesto. Es una facultad administrar el presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados. Punto. Pero no es una facultad de ellos darse y crearse su presupuesto. Si no, pues fueran totalmente autónomos, no sé, y harían negocios y funcionarían como un Estado paralelo al Estado mexicano, porque tendrían independencia y autosuficiencia económica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente lo van a tratar de enrarecer en cuanto a este clima que se avecina, pero no va a llegar a mucho. Ahora, esos fideicomisos estaban ahí parados, estaban sin trabajar y se nos está olvidando otra cosa. No los está usando esos fideicomisos el presidente para él. Él dice, a ver, ¿qué es más importante? ¿Que se continúe con estos privilegios o que 2 millones de niños y niñas en México tengan una bequita? ¿Qué es más importante? Incluso en materia de derechos humanos existe el interés superior del menor y existe el reajuste de los presupuestos en favor de un derecho que tenga mayor importancia. Y creo definitivamente que tiene mayor importancia y mayor peso los derechos de las infancias en México que los privilegios de una élite, repito, que hay en el Poder Judicial, no de todos los trabajadores, de la élite, de los de arriba, de los que mandan, de los que tienen chofer, de los que ganan al mes la pobretona cantidad de 160,000 pesos. Nada más eso ganan, pobrecitos, ¿verdad? Que ganan bien poquito. Uy, hay días que no los gano. O sea, a ese nivel estamos. Y pues qué lástima, ¿verdad? Que no haya tantita conciencia social en esa élite del Poder Judicial. Leyendo este mensaje de José Ramón Cosío, que difunde en sus redes sociales, uno pensaría, mi querido Quique, que en el Poder Judicial están siendo sometidos a ataques armados, a ataques violentos, a tomas de edificios, a secuestros de ministros, de ministras, de magistrados. Dice, preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, dice el ministro, se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. A mí me queda muy claro, no sé a ti, Quique, la tergiversación, la manipulación son el eje del trabajo de gente como Cosío y el grupo al que pertenece. Totalmente de acuerdo, Luis. Justo también cuando estabas leyendo el título, lo estaba revisando y, o sea, regresamos, o sea, todo lo que hemos dicho en estos bloques sobre lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, es el mensaje de Cosío es el ejemplo claro. O sea, es realmente lo que está pasando con el uso a su favor de las leyes en este país por parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no les gustó y realmente eso es lo que les molesta.
no les gustó que exhibieran sus lujos a la opinión pública. ¿Cuántas de las personas, no de los medios, no de la gente que conocemos cómo funciona o de cierta manera tenemos noción de cómo funciona la estructura del Poder Judicial, tenemos conocimiento de lo que ocurre con el Poder Judicial? La gente, ¿cuándo la gente iba a saber cuántos millones ganan estos personajes? El presidente lo ha dicho durante estos 5 años de gobierno, pero ahora que estamos centrados en exhibir que se trata de excesos que no se tenían controlados y que la excusa que tienen es que se está afectando los derechos laborales, ¿de quién? ¿De los más de 15,000 trabajadores del Poder Judicial o de los que dirigen el Poder Judicial, que son unos que otros encargados de impartir la justicia en este país? Es que ese es el punto y es el tema central de toda esta discusión. Dejar a la opinión pública que se exprese de lo que está pasando en este Poder Judicial, que por mucho tiempo estuvo amparado por el poder político de este país y que hoy, como lo mencionaba en mi intervención anterior, con la transformación puesta en marcha, evidentemente iban a poner el grito. Y lo que está haciendo Cosío, también un personaje que se ha convertido en un personaje, como bien lo decías tú, del ala oscuro del Poder Judicial, ¿cuántos amparos no ha ayudado a promover para afectar a la actual administración? Junto con Claudio X González, es uno de los personajes que está detrás de todos estos ataques desde el Poder Judicial para detener ciertos avances que ha tenido la actual administración. Y esto que está diciendo y alertando de que se van a amparar para que no pierdan los fideicomisos, es la cereza en el pastel para dejar en claro la situación en que está el Poder Judicial de este país. Un Poder Judicial que se niega a los cambios, a la transformación interna que debe de tener, que se intentó con el anterior presidente de la Suprema Corte, fanático de Taylor Swift, que no pudo lograr nada, y que hoy deja en claro que el Poder Judicial lo único que está pretendiendo es mantener sus privilegios. No entienden que los privilegios ya no son de una élite. Los privilegios son para todos. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y hoy, una vez más, el dinero, como dicen por ahí, el cochino dinero, es la puerta de la discusión de lo que está ocurriendo con esta problemática que se está viendo en el Poder Judicial. Se necesita la reforma, necesitamos que en el tema de las leyes de este país se reformen, y con el Poder Judicial de esta forma va a ser una pelea muy pesada para las autoridades, en este caso del Congreso de la Unión, buscar que se dé paso a este parón de privilegios excesivos, porque una cosa es tenerlos y tenerlos por ley, pero estas ya son, disculpen la palabra, marranadas del Poder Judicial con estos fideicomisos que al final del día, como en la semana decía el diputado de Morena, Hamden Almaguer, solo están beneficiando a unos cuantos, y es una ofensa a la ciudadanía mexicana, que aún cuando hay ejemplos en el gobierno federal donde se ha hecho corte de austeridad, estos personajes se sientan intocables, se sientan impunes y que sigan queriendo vivir con esos privilegios que por mucho tiempo se les permitió y que hoy no quieren soltar, Luis. Pues ahí está la discusión, seguiremos en este tema y seguiremos en este espacio reflexionando, pues lo que no van a escuchar, mi querido Isaac, con Ciro ni con todos esos a los que mencionamos al principio de la conversación, simplemente porque pues ellos pertenecen al equipo de defensa de todos estos truanes. Muchísimas gracias, caballeros. ¿Dónde podemos encontrar sus espacios, estimadísimo Víctor? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues en primera instancia, normalmente por aquí en Sin Censura, los miércoles a esta hora, a las 7:15, más o menos, a 8:15, me encuentran también de manera mensual en la revista Sentido Común. De hecho, justo hoy acaba de salir mi columna plebeya, por si la quieren escuchar, ya está en Spotify. Si la buscan así en Columnas Plebeyas, o la pueden leer en el sitio de la revista Sentido Común, también de manera mensual en el Dato Encerrado, en la misma revista. Y los sábados a las 4:30, lo más absurdo en los medios, por Capital 21, también lo encuentran en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter, en la barra de opinión de Capital 21.
y pues también en las cápsulas de Economía con Sazón, que salen todos los martes a las 11 de la mañana, y las encuentran ya sea en Capital 21 o en los diferentes redes sociales de Twitter o X, o como se llame, Facebook, y ya sea en TikTok o en Instagram. Y bueno, pues muchísimas gracias, un gusto haber estado y coincidir por primera vez con Isaac y con Enrique, y pues ojalá sigamos coincidiendo por acá en este mismo espacio. Muchísimas gracias, Víctor. Isaac, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un privilegio esta charla de esclarecedores conceptos sobre el Poder Judicial. Muchas gracias, pues un placer aquí estar en la mesa, y muchas gracias sobre todo al público que estuvo bien atento, a María, Jaime, a Luz, a toda la banda que está participando en el chat. Y bueno, pues yo nada más quería agregar que no, nadie lo va a decir porque nadie se atreve a cuestionar a ciertas élites. Y como dice Vicente, no van a morder la mano que les da de tragar. Eso es un hecho. Así que pues, ya que no está Vicente, yo lo digo, perdóname Vicente, ojalá que pronto regrese porque aquí estamos diciendo puras barbaridades. Así que pues muchísimas gracias. A mí me encuentran ahí en Twitter y en mi canal de YouTube. Y pues en Contralínea también, ahí tengo algunos buenos ensayos constitucionales para que les echen un vistazo, los compartan. Y bueno, pues excelente tarde, gracias Víctor, gracias Enrique, y pues sobre todo a ti Luis por la conducción. Excelentísima noche a todos. Muchísimas gracias, como dicen por ahí, amén, amén a todo lo que comentas. Muchísimas gracias. Finalmente Enrique, Quique, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, Luis, a Víctor, al doctor Isaac. Como siempre, un placer estar en estas mesas aquí con la familia Sin Censura, y como siempre recordarles nuestras redes sociales, @regeneracionmx en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram, ahí para que nos sigan en nuestro medio también de información, y mis redes sociales @Enrique Lego, Lego afinado con un 0 en lugar de O. Soy Enrique Lego en Facebook y en Instagram Enrique Lego, y también ahí búsquenme en mi canal de YouTube para que sigamos en la conversación y estemos al pendiente de todo lo que ocurre con esta discusión que, ya lo vieron ustedes, va para largo y no pinta bien para el Poder Judicial y para sus ministros, así que hay que estar al pendiente e informados, como siempre, Luis Guillermo, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Me confundió un poco tu fondo de pantalla, Quique. Pensé que estabas en la sesión de la Corte, porque veo ahí muchos monigotes. Ojalá fueran esos los que nos dirigieran, estaríamos en mejores manos, mi querido Luis Guillermo. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes, caballeros. Gracias por estos minutos con el auditorio de Sin Censura. Nos vemos muy pronto. A nombre de Vicente Serrano, gracias por su tiempo y por su conocimiento. Y usted